Bienvenidos nuevamente a otra de las grandes intervenciones que mi esposo les dará en este momento. Este tema es polémico, conflictivo, pero es un tema que creo que les va a interesar mucho a todos. La pregunta me la han hecho a mí muchas veces, no sé por qué, ustedes lo entenderán cuando lo escuchen a él, pero sí me lo han preguntado mucho en vivo, no aquí por las redes. Yo creo que va a ser motivo de que ustedes también tengan otras preguntas. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué la iglesia no permite que se casen? Estamos hablando de la iglesia católica. Esta es una pregunta bastante común. A mí me la han hecho también en varias ocasiones. Y es una pregunta sencilla y difícil de responder al mismo tiempo. Primero quiero decir que la Iglesia ha tenido casi 1000 años de sacerdotes casados. Y de hecho, el problema de casarse o no casarse fue resuelto definitivamente en el Concilio de Trento. Estamos ya en los años 1540, donde la Iglesia definió al final que los sacerdotes debían de ser célibes, y así nacieron los seminarios para formar sacerdotes célibes. Pero el problema venía debatiéndose desde muchos siglos antes. Y cuando decimos que la Iglesia no permite que los sacerdotes se casen, la Iglesia Católica, no es cierto, porque de hecho yo estudié con sacerdotes casados en Jerusalén, de rito maronita, católicos. En el rito maronita católico los sacerdotes pueden casarse. Entonces no es cierto que la Iglesia Católica no permite que los sacerdotes se casen. Y además hay una tradición que es la que está por encima de todo, la tradición bíblica. ¿Qué dice la tradición bíblica? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esto se lo he citado a varias personas que me han preguntado. Me recuerdo que en una ocasión una persona me dijo: eso usted se lo está inventando, eso no está en la Biblia. Yo les voy a leer lo que aparece en la Biblia al respecto. Por ejemplo, la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículo del 5 en adelante. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que falta y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Esos son los requisitos que pone para ser presbítero, sacerdote. Pero al mismo tiempo propone criterios para ser obispo. Oigan los criterios que propone para ser obispo. Porque el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que contradicen. Estos son los requisitos que San Pablo le da a Tito para la elección de sacerdotes y obispos. Y San Pablo, escribiéndole a Timoteo, en el capítulo 3 de la primera carta, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, dice lo siguiente: si alguno aspira al cargo de obispo, desea noble función. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de dependencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito,
no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Esto es lo que la palabra de Dios dice al respecto. Lo que quiere decir es que en un determinado momento de la evolución de la historia de la iglesia pensó, creyó conveniente que los sacerdotes y los obispos no fueran casados en el rito latino, porque el rito maronita sí sigue siendo casado, como dijimos, por conveniencias. La ley que la iglesia puso fue del celibato. Y hay que decir que el celibato tiene sus bondades y tiene también sus cosas que de una u otra manera no ayudan. Por ejemplo, la bondad del celibato, la libertad que da. La libertad para dar la vida, la libertad para entregarse más de lleno, la libertad para poder uno luchar por causas exclusivas de la iglesia. La libertad que da para desplazarse de un lugar a otro, no anda uno con tanto cachivache, con tanto chunche, para ir para abajo. Uno es libre para servir, libre para dar la vida. Esas son de las bondades del celibato, pero también tiene sus contras. Por ejemplo, la soledad. Cómo manejar la soledad es difícil. También tiene sus problemas especiales. Cómo sentirse amado, querido, especialmente por una persona, que es una necesidad también afectiva. Tiene sus pros y sus contras, pero el celibato, la iglesia lo ha vivido sobre todo como carisma, como don. Si el celibato se conserva como carisma y como don, eso no lo podemos suprimir, no podemos decir que el celibato sea suprimido, porque si nosotros opinamos que el celibato sea suprimido, estamos negando el carisma, la gracia del Espíritu Santo. El celibato es un don del Espíritu. Entonces no podemos decir que desaparezca, sino que lo que podríamos decir es que sería interesante que el celibato mantenga su posición de carisma, de don del Espíritu, para el que tiene el don, para el que el Espíritu le quiere regalar ese don, lo puede asumir. Y en ese sentido tendríamos sacerdotes casados y no casados, que es en consonancia con lo que hemos estado escuchando ahorita de la palabra de Dios. No habría ningún problema. El celibato es una ley eclesiástica que puede ser suprimida, así como fue puesta, puede ser suprimida. Pero no negamos la bondad del celibato de ninguna manera. El celibato es un don, es un carisma del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que esto no es algo que la Biblia lo pone, sino es algo que la iglesia lo puso por conveniencia, porque lo vio estratégico, porque era un bien, entre comillas, porque por la situación de nosotros, muchos de los que nos escuchan y nos conocen, mi esposo era sacerdote, bueno, nos casamos, nos dieron la dispensa, se la dieron a él, pero para mí él sigue siendo sacerdote y como ustedes lo conocen, él ama mucho su fe. Entonces la oportunidad de ser sacerdote casado no la tiene, porque la iglesia no la da. Y se entiende, ¿verdad?, por todo lo que se ha explicado. Entonces nos vemos nuevamente en otro video. Gracias.